hoy hacemos la luna y con el sol, ¿vale? Bueno, lo voy a hacer con una aguja de, a ver si se ve aquí, 2,5. No sé, bueno, si hay 2,5, ¿vale? Y a ver, lo voy a hacer pues todo con lana, ¿vale? La luna la voy a hacer en color blanco. Y aquí tengo ya, a ver, yo la luna la voy a tejer de esta manera, que vosotros queréis hacerla de otra manera, como a vosotros os guste, perfecto, ¿vale? Como queramos y como sepamos y como más nos guste, ¿vale? Vale, yo esta parte no la he grabado, porque pues siempre se repite todo, ¿vale? La primera vuelta es un anillo mágico de 6 puntos. La segunda es aumento en todos, ¿vale? Un total de 12. En la tercera vuelta, un punto y un aumento. En la cuarta vuelta, 2 puntos más aumento. En la quinta, 3 puntos más aumento. En la vuelta número 6, 4 puntos más aumento. En la vuelta número 7, 5 puntos más aumento. En la vuelta número 8, 6 puntos más aumento. En la vuelta número 9, 7 puntos más aumento. En la vuelta 10, 8 puntos más aumento. En la vuelta 11, 9 puntos más aumento. Y en la vuelta 12, 10 puntos más aumento. Y ya no hago más aumentos. Aquí paro. Vale, ahora de aquí tenemos que contar 26 puntos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, ¿vale? Bueno, pues ahora voy a hacer 3 vueltas, o sea, a ver, os explico. Para que esto se me quede cerrado así. 26 punto por punto en todo alrededor, ¿vale? Y lo junto con este. Vale, tengo 25 puntos y ahora quito el marcador, que era el de 26, y lo voy a hacer en el primer punto que lo había marcado, ¿vale? 1, 2, vale, y 26, para que se me quede pegado, ¿vale? A ver, ahora esta sería otra vuelta de 1 y voy a hacer 3. Espero explicarme, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Esta va a ser la vuelta, la segunda vuelta. He dicho 3 vueltas de punto por punto, 26 puntos, ¿vale? Vale, 25 y aquí 26, ¿vale? La vuelta número 2. Y ahora otra más de 26 puntos. Marcador, lo marco y lo mismo, ¿vale? 3 vueltecitas de 26 puntos. Vale, ahora en esta vuelta ya he hecho 3 vueltecitas, ¿vale? Ahora en esta vuelta voy a hacer 22 puntos. Marco mi primer punto, 22 puntos, ¿vale? Vale, ya he hecho 22 puntos. Ahora, en estos 2 puntos que tenemos aquí voy a hacer una disminución, y en estos 2 puntos que tenemos aquí una disminución. Y ahora ya pues hemos llegado al marcador, ¿vale? Ahora en esta vuelta voy a hacer, aquí voy a hacer una disminución. Aquí, ¿vale? Pongo mi marcador y ahora hago punto en cada punto, y cuando llega al final dejo los 2 últimos puntos para hacer la disminución, ¿vale? En total tengo que hacer al empezar y al acabar disminución, ¿vale? Vale, 20 puntos. Y aquí al final otra disminución. Y ya hemos acabado esta vuelta, ¿vale? Vale, ahora voy a hacer 2 vueltas de punto en cada punto, ¿vale? 2 vueltas de punto en cada punto. Ni disminuciones, ni aumentos, ni nada. Punto en cada punto. 2 vueltas. Esta y otra más. Vale, ahora en esta vuelta, al empezar y al acabar, disminución. Hago mi primera disminución. Y ahora voy a hacer punto por punto, y cuando llegue al final hago otra disminución, ¿vale? De los 2 puntos que nos quedan, los últimos. 18 puntos, y aquí al final, en los 2 puntos que nos quedan, una disminución. Vale, en esta vuelta igual. Dismi al acabar y dismi al empezar. A ver, una disminución al empezar. Ahora punto por punto
y al final de la vuelta aquí es otra disminución. Vale, ya estoy llegando al final, me quedan 2 últimos puntos y voy a hacer la disminución, ¿vale? Y ya hemos acabado esta vuelta. Vale, en esta vuelta lo mismo, disminución al empezar y disminución al acabar, ¿vale? Lo marco y lo mismo, punto en cada punto y aquí al acabar disminución. Al acabar lo mismo, disminución. Y nada, ya hemos acabado esta vuelta. No las voy contando no voy contando las vueltas. Lo mismo, disminución al empezar y disminución al acabar, ¿vale? Dismi y cuando acabemos otra dismi. Y aquí lo mismo, disminución. Y ya hemos acabado esta vuelta. Aquí en esta vuelta voy a hacer 4 disminuciones. Voy a hacer 2 disminuciones al empezar y 2 disminuciones al acabar, ¿vale? Dismi, otra dismi y lo mismo. Al acabar voy a dejar 4 puntos para hacer 2 disminuciones seguidas, ¿vale? Y en esta vuelta voy a hacer solo una disminución, ¿vale? Que va a ser al empezar. Aquí voy a hacer una disminución y punto en cada punto, ¿vale? Lo voy a marcar y punto en cada punto. En esta vuelta lo mismo, disminución al empezar y después punto en cada punto, ¿vale? Dismi, lo marco y ya punto en cada punto. Y después ya cuando acabe esta vuelta voy a dejar el hilo un poco largo para coserlo. Me voy al siguiente punto y ya hago un punto deslizado. Ya la vuelta la he acabado. Y voy a dejar el hilo un poco largo para coser con la aguja, cerrarlo. Vale, aquí tenemos lo que hemos hecho y por aquí tenemos las disminuciones. Ahora lo voy a poner así y como son 26 puntos lo que hemos cogido por aquí así, pues a ver, para explicar, 13 puntos por aquí y 13 puntos por aquí, ¿vale? Para que así a la hora de hacerle de nuevo las disminuciones las hagamos por aquí debajo. Vamos a seguir el paso a paso que hemos hecho aquí con esto y para que las disminuciones nos coincidan aquí, ¿vale? Abajo. Entonces voy a contar 13 puntos y junto por aquí 13, ¿vale? Que nos quede más o menos 13 por aquí y 13 aquí, ¿vale? Y así pues las disminuciones nos van a quedar por aquí abajo. Espero explicarme. Vale, aquí he enganchado el hilo en este lado, ¿vale? Que es mi primer punto, este lo quito. Y entonces ahora voy a enganchar aquí con este punto de aquí y así, pues ya tengo mis 26 puntos, ¿vale? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, ya tengo mis 26, ¿vale? Voy a llegar al final con mis 26 puntos, ¿vale? Pues lo mismo, he hecho ya mi primera vuelta. Ahora tengo que hacer 2 más, ¿vale? Pues volvemos el vídeo atrás y el paso a paso, aquí hay que hacerlo. Vale, si hemos seguido todos los pasos, pues nos debe quedar una cosa más o menos así, ¿vale? Que siempre las disminuciones queden por aquí abajo. Así en esta parte de abajo. Pues nada, por ahora solo faltaría rellenar y voy a cerrar esta parte. El hilo de este lado lo he dejado por aquí dentro, por aquí. Y ahora voy a intentar llevarme el hilo para abajo y cerrar. Que no, pues engancho el hilo y cierro normal, ¿vale? Vale, y así es como más o menos ha quedado, ¿vale? Yo a mi luna no le voy a poner ojos, ni nariz, ni nada. Hay que darle un poquito de forma, pero bueno. No le voy a poner ojos, ni boca, ni nada. No la voy a decorar. Lo que voy a decorar va a ser el sol. Lo que más quebradero de cabeza me ha... Quebradero en el sentido de que lo hacía, no me gustaba cómo quedaba, lo volví a... Ha sido la luna. Puede ser lo más fácil, pero para mí ha sido lo más complicado de hacer, ¿vale? No me salía.
Bueno, pues espero que os guste cómo ha quedado. Pues seguimos haciendo el sol. Vale, pues el sol lo voy a hacer en este amarillito. Lo voy a seguir tejiendo con la misma aguja y todo lo voy a hacer con la misma aguja, ¿vale? A ver, voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos y eso, en puntos bajos, ¿vale? Un anillo y dentro del anillo 6 puntos. Voy a hacer hasta la vuelta número 8, no lo voy a grabar porque es todo igual, todo lo mismo. Hasta la vuelta número 8 de 6 puntos y aumento, ¿vale? En la vuelta número 2 aumento, en la vuelta número 3 un punto y aumento, en la vuelta 4 2 puntos y aumento, en la 5 3 puntos aumento, en la 6 4 puntos y aumento, en la 7 5 y aumento, en la 8 6 puntos y aumento. Y en la vuelta número 8 vuelvo. De la vuelta número 9 a la vuelta número 11, punto en cada punto. De la vuelta número 9, que es esta, a la vuelta número 11, punto en cada punto, ¿vale? En la vuelta número 12 va a ser punto por punto, pero cogiendo la hebra de detrás, ¿vale? Punto en cada punto cogiendo la hebra de detrás, ¿vale? La de delante no, de detrás. Pues nada, pues vamos a hacer esta vuelta de punto en cada punto cogiendo la hebra de detrás. Vuelta 13 y vuelta 14, punto en cada punto, pero ya cogiendo todo el punto normal, ¿vale? Vuelta 13, que es esta, y vuelta 14, punto en cada punto, ¿vale? Cogiendo ya todo el punto. Pues nada, nos vemos en la vuelta 14. Vosotros confiáis en cómo va a salir las cosas, que ya verás qué bonito queda. En la vuelta número 15, 6 puntos y una disminución. 1, 2 y 3. Y ahora voy a hacer la disminución, ¿vale? Disminución. Y ahora sí hago los 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora en el siguiente la disminución. Y así hasta acabar la vuelta. 6 puntos de disminución. Y aquí nos van a quedar los 3 que hemos tejido aquí al principio. En la vuelta número 16 van a ser 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y 5. Y siguiente disminución, ¿vale? Y así hasta acabar la vuelta. 5 puntos y disminución. En la vuelta 17 van a ser 4 puntos y disminución, pero primero voy a hacer los dos primeros. 1, 2 y disminución. ¿Vale? Y ahora voy a hacer los 4. 1, 2, 3 y 4. Y ahora siguiente, la disminución, ¿vale? Y así hasta acabar la vuelta. 4 puntos de disminución. Y aquí nos van a quedar los dos puntos que hemos tejido aquí, ¿vale? En la vuelta 18 van a ser 3 puntos y una disminución. 1, 2 y 3. Y siguiente disminución. Y así hasta acabar la vuelta. 3 puntos de disminución. Vuelta 19, 1, 2 y siguiente disminución. Y así hasta acabar la vuelta, ¿vale? 2 puntos y disminución. Vuelta número 20, un punto que ya lo tengo marcado y siguiente disminución. Y así hasta acabar la vuelta, ¿vale? 20, un punto y una disminución. Vale, voy a ir rellenando y ahora o hacemos todas mis disminuciones o cerramos con la aguja, ¿vale? Vamos a darle formilla de solecito. Bueno, más o menos así. Y nada, y ahora pues voy a cerrar, ¿vale? O disminuciones todo o cerramos con la aguja. Vale, y ahora pues cuando hacemos un sol, porque es lo típico de que le hacemos la puilla esa, bueno, pues vamos a hacérsela. Y en las hebritas estas que nos han quedado, por aquí cuando tejimos por eso, por la hebra de detrás, pues nada, pues engancho el hilo y a ver que encuentre, que lo tengo aquí. Vale, engancho el hilo y voy a subir
con 8 cadenas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, me voy a la segunda cadena y voy a hacer un punto deslizado. A ver que me salga. Vale, ahora voy a hacer un punto bajo. Punto bajo. Ahora voy a hacer medio punto alto. Medio punto alto. Ahora un punto alto. Punto alto. Ahora un punto alto doble. Cojo 2 veces. Y en los dos que me quedan voy a hacer un punto triple, ¿vale? 1, 2 y 3. Punto triple, ¿vale? Saco por 2, saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Y en la última que nos queda lo mismo. Vale, ahora me salto 3 puntos. 1, 2 y 3. Y en el de 4 voy a hacer un punto deslizado. Y vuelvo a subir con 8 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo mismo. En la segunda cadena hago un punto deslizado. En la siguiente cadena hago un punto bajo. En la siguiente un punto medio alto. En la siguiente un punto alto. En la siguiente un punto alto doble. Y en las dos que quedan un punto triple alto, ¿vale? Y así me salto 3 puntos y en el de 4 un punto deslizado y lo mismo, ¿vale? Pues todo eso alrededor. Vale, ya he hecho todos estos piquitos. Y ahora por todo alrededor voy a hacer puntos bajos, ¿vale? Todo alrededor por, a ver, por aquí voy a hacer un punto bajo. Por aquí otro punto bajo. A ver, nada. Estoy retirada y no veo. Vale, mira, lo voy a marcar aquí para después cuando dé la vuelta, que se va a notar, pero bueno. Punto bajo aquí. Y cuando llegue a la esquina voy a hacer un punto bajo, voy a subir con 2 cadenas, después un punto deslizado y de nuevo en el mismo punto otro punto bajo. A ver, aquí arriba voy a hacer un punto bajo, subo con 2 cadenas, 1 y 2, y hago aquí un punto deslizado y de nuevo en el mismo punto otro punto bajo y me voy por aquí por todo alrededor lo mismo, puntos bajos, y así voy a hacer en todos los piquitos, ¿vale? Que tenemos. Vale, y así es como nos debe de quedar el sol, ¿vale? Lo estiramos así, le damos forma y nada, pues así es como nos debe de quedar. A ver, esto iría montado la luna así y después a ver, yo le pegué esto con silicona, se lo pegué, los que quedaban aquí por encima de la luna se lo pegué, ¿vale? Y nada, bueno, pues vamos a seguir. Para el brazo va a ser un anillo de 6 puntos, un anillo de 6 puntos. Lo voy a hacer, voy a empezar a hacerlo en el mismo color que de las púas, ¿vale? Bueno, dentro del anillo 6 puntos. 1, 2. En la vuelta número 2 va a ser un punto que ya lo tengo marcado y en el siguiente un aumento. Esta vuelta va a ser de un punto y un aumento. Vale, de la vuelta número 3 a la vuelta número 4 va a ser punto en cada punto, pero en el último punto de la vuelta 4 voy a hacer un cambio de color amarillo, ¿vale? Como he tejido el sol. Pues eso, de la vuelta número 3, que es esta, a la vuelta 4. Punto en cada punto. En el último punto de la vuelta 4 un cambio de color. Vale, la vuelta número 5 va a ser de un punto que ya lo tengo marcado y una disminución, ¿vale? Esta vuelta va a ser de un punto y una disminución.
Me tocaría mi punto, ahora mi dismi y así hasta acabar la vuelta. Un punto y disminución. Y ahora de la vuelta número 6 a la vuelta número 13 va a ser punto en cada punto. De la vuelta número 6 a la vuelta número 13. Y ya acabamos la vuelta 13 y nos vamos al siguiente, cerramos con un punto deslizado y dejamos un poco de hilo largo para coser, ¿vale? Y nos deberá de quedar una cosa como esta, ¿vale? Yo ya lo he cosido aquí. No lo he rellenado, no le he puesto relleno ni nada. Ahora para las piernas del solecito van a ser 7 cadenas, ¿vale? 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la segunda cadena voy a hacer un aumento. 1 y 2. Vale. Y lo voy a marcar para después no perderme. Vale, ahora voy a hacer 4 puntos seguidos, ¿vale? 1, 2. Pues no lo he cogido bien. A ver. 2, 3 y 4. Vale, 4. Y en el último punto voy a hacer 4 puntos en el mismo. 1, 2, 3 y 4. Pues no he hecho ninguno. 4. Vale, ahora por aquí voy a hacer lo mismo, 4 puntos seguidos y en el último punto voy a hacer un aumento. 1, 2, 3. Vale, 4 y en el último punto que tengo ahí voy a hacer, ay, con tanto hilo, ay, que no puedo. Vale, en este aquí a ver si me deja un aumento. 1 y 2. Vale, pues ya vamos a acabar la vuelta número 2. Ahora la vuelta número 3 va a ser el punto que tengo marcado, un aumento. Y lo vuelvo a marcar para que no se me pierda. Bueno, para que no se me pierda, no se me va a perder, me voy a perder yo. Aumento. Ahora voy a hacer 6 puntos. Vale, ya he hecho los 6 puntos seguidos. Ahora voy a hacer aumento. Nada. Aumento. Ay, me sudan las manos y se escucha la aguja. Y en el siguiente punto otro aumento. Y ahora voy a hacer 6 puntos seguidos y en el último punto un aumento. Vale, ahora vuelta número 4 y vuelta número 5 va a ser punto en cada punto, ¿vale? 4, que es esta, y 5 puntos en cada punto. Vale, ahora en la vuelta número 6 van a ser 7 puntos. 1, que ya lo tengo marcado. 2, 3. Ya tengo los 7. Ahora, 5 disminuciones seguidas, ¿vale? 5 disminuciones seguidas. 1, 2, 'Vale, y ahora los últimos 3 puntos que nos quedan. 1, 2 y 3. Ahora, en la vuelta número 7 van a ser 6 puntos. 6 puntos seguidos. 1, 2, 3 disminuciones seguidas, ¿vale? 1, a ver, una que ya la tengo hecha. 2. Bueno, eso, 3 disminuciones seguidas. 1, 2 y 3. Y ya los puntos que nos quedan. 1, 2 y 3. Vale. Y no he dicho que en el último punto de esta vuelta voy a hacer un cambio de color amarillo, ¿vale?
voy a hacer un cambio de color amarillo en el último punto de la vuelta número 7. Vale, ahora la vuelta número 8 va a ser punto en cada punto, pero cogiendo la hebra de dentro, ¿vale? Punto en cada punto cogiendo la hebra de dentro. Y vamos a ir rellenando para darle formita de pie. En la vuelta número 9 va a ser punto en cada punto, ¿vale? Pero ya cogiendo todo el punto, ¿vale? En esta vuelta punto en cada punto cogiendo todo el punto. A ver que se vea. Bueno, pues eso. En la vuelta número 10 va a ser un punto que ya lo tengo marcado y en el siguiente una disminución. Y así en toda esta vuelta un punto y disminución, ¿vale? Punto y disminución, punto y disminución. Y de la vuelta número 11 a la vuelta número 18, punto en cada punto, ¿vale? De la vuelta número 11 a la vuelta número 18, punto en cada punto. Yo el pie no lo voy a... O sea, a ver, le meto relleno solo hasta aquí, donde tengo el color este naranja, ¿vale? De lo amarillo ya no lo voy a rellenar yo. Yo lo voy a dejar sin rellenar la parte amarilla, ¿vale? Solo hasta aquí. Bueno, pues eso, de la vuelta número 11 a la vuelta 18, punto en cada punto. A ver, la pierna la voy a coser, esto es lo de, ¿veis? Aquí la forma esta donde las dismi, bueno, pues esto para adelante, entonces lo voy a aquí a coser así, para después cuando se lo ponga mi sol, bueno, pues que esté así rectito, ¿vale? No sé si me explico bien, espero que sí. Bueno, pues eso. Y luego he dicho, aquí no le meto relleno en todo esto, solo aquí la parte de abajo. Vale, y ahora, en las hebritas estas que quedaron aquí, ¿vale? Estas de delante, aquí. Bueno, pues engancho el hilo y voy a hacer en cada punto, un aumento, ¿vale? Aquí un punto, en el mismo otro, no sé si se aprecia. A ver, aquí en el siguiente voy a hacer otro aumento, ¿vale? Ay, que no puedo. Bueno, otro punto ahí y así hasta dar toda la vuelta. Aumentos en cada punto, ¿vale? Y nos tiene que dar una cosita así, ¿vale? Y ya tendríamos todas las piezas. Ya solo quedaría montar. A ver, os explico. Esto lo voy a poner un poco así, ¿vale? Dobladillo. Esto aquí, que quede aquí la luna así, el sol como por encima. Le he dicho, yo a la luna no le voy a poner ojos ni nada. Solo le voy a poner aquí al sol, ¿vale? Y nada, los brazos por aquí por los lados. Primero le voy a coser los brazos aquí a los lados. Justo donde tenemos los picos estos, pues por aquí, justo en estos de aquí de la hebrita, aquí se los voy a coser. Y las piernas pues aquí debajo, ¿vale? Bueno, pues cuando lo tenga montado vuelvo y os lo enseño todo ya esto. Bueno, y aquí tenemos el resultado. Este es el que hemos hecho y este es el que hice el primero de prueba. Este está hecho con una aguja de 3 milímetros y este pues con el que hemos hecho de 2,5. Este el brazo lo he puesto por detrás, como que está abrazando la luna. Pero pues nada, pues darle más vueltas. En vez de hasta la vuelta que hemos llegado aquí, pues darle más vueltas, ¿vale? Y nada, pues eso, pues espero que os haya gustado, que lo hagáis, que es muy fácil de hacer. Y nada, que muchas gracias a los que os suscribís, compartís, le dais a like y todo. Que bueno, pues que nos vemos en el próximo vídeo.